an option for be very productive in order that our students could integrate them to the society in a positive way. Bueno, entonces vamos a darle la palabra al doctor para que nos haga esta propuesta, tanto para los profesores como para los alumnos. Es sumamente útil esta reflexión, pero no solo es una reflexión, sino es una propuesta. Entonces, es una propuesta de cómo aprender y de cómo enseñar la microeconomía. Jack, thank you. If you want to start, go Mhm. ahead, please. Yes. Once again, a good morning. And it is really good to be here, at least virtually. And my last visit to the UNAM, I gave a promise that I would deliver my next address in Spanish. And I did not make it that far, and I will have to do it in English. But mark my words, the next visit in person, I will present my lecture in Spanish. Now, once again, this is a work in progress, and I welcome any remarks. And this is a little bit about me. What I want to do is give you my credentials about pluralism. And item number one is, in the year 2008, I did put together a new journal, the International Journal of Pluralism and Economics Education. Am I audible and visible? Am I audible? Yes. Yes, you are. Yeah. And looking back since 2008, we published over 12 volumes and over 600 papers and book reviews and editorials. And all of this is, all of our work, it is designed, as Gustavo mentioned at the beginning of this, of his introduction, we want to be teaching our students and not proselytizing them. We want to be educating and not proselytizing. And that's a big difference. And this is a little bit more my background credentials. This particular book, a handbook for pluralist economics education, I present detailed blueprints in order to be teaching every individual course pluralistically. And that's been reissued in paperback, and it's actually been doing very well. And this particular book, I also recommend, this is looking at, this was written a couple of years ago, and it's mapping economics with the UN 17 Sustainable Development Goals. And that's the essence of pluralism. And my introduction, an overview of what I would like to do, and it is only an hour, and there's an awful lot that I would like to go over, and that means we just have to condense and make it an overview. And this is what I would like to ask you. And if we were live, well, I guess we are live, but I mean together, I would ask this, and I'm basically where I lecture, very participatory. And if this is a lecture on pluralism, I do think we need to begin and ask, and I don't know if we get a feedback, but maybe this is something that you might write down. What is our definition of pluralism? And it's interesting that if you look at everyone, if we ask everyone to sit down and write out a definition, it will be different. And I do think that's a difficulty right now, is the difficulty of agreeing word for word on a definition of pluralism. I don't think there's anything wrong with that. I think that's evidence of vibrancy. And I do think the reason is that we're not able to agree is
is the word pluralism. It's multifaceted and it's also multidimensional. It means different things to different people and at different levels. And maybe this would be another thing that I would like to ask you. If, for example, a person was complimented as being pluralist, what would be the next line? What would you write in? And I do think this is where the disagreement is. Does this mean that this individual is able and willing to listen and to dialogue? Or does this mean that this individual, is a fount of different knowledge? I do think that is very, very critical. If each of us are looking at implementing pluralism, we have to really ask what it is and what it means. And even given that, there will be differences. And my definition, which is, this doesn't mean that it's the only definition, but I've written a number of books and I'm the editor of the International Journal of Pluralism and Economics Education. And this is my definition. And it means a willingness to recognize, listen, and dialogue. And I would argue it is a modus operandi, meaning, what makes a professor a good pluralist is this willingness to recognize, listen, and dialogue. And in the book, The Iconocracy, which I really, really like, they mentioned that the skills that were needed right now in a democracy, we need the ability of listening, of evaluating, and also dialoguing. And each of these are missing in our economics curricula. And this is also something I put out a number of years ago. We published a dialogue on pluralism, and I asked everybody. There were about 9 people, and all of these were experts. And the 9 people, we were not able to basically get an agreement with the definition. But I think the overwhelming consensus is being this. It's the openness. It is a toleration. And at least the existence of knowledge about the others. And this is maybe the one issue that I always get asked. If this is the definition of your definition of pluralism, that's a modus operandi, what does this mean? Does this mean that every professor must be teaching every issue from every ideology? And I would simply argue, absolutely not. That's a recipe for madness. We each believe, we each possess our worldview and the way the world operates. And it's very, very difficult to be teaching about every issue from every perspective. And then you might say, well, if what is it that the individual professor is able to do? And I would simply argue it's what we are doing. We're teachers, and we basically have to be teaching a humility, a ability to listen, and dialogue. I think that's something that every instructor is able to do. And I would also argue that, yes, it is essential with pluralism that we're presenting a different knowledge, a different array of knowledge and ideology and ways of thinking. But I don't think that is the job of the individual professor. This is more of maybe this is a job at the university level or the department level. And in other words, we need to be working at that level in order to ensure a multiple disciplines. And
ways of thinking are offered. And my next item is it necessary? And I wrote a while ago, yes, absolutely. We need to listen to students. And as most of us know, everywhere there's been an uprising among students that we need an economics that isn't modest, but is pluralist. And I also wrote that, yes, we must welcome other views. We must welcome other disciplines. The main reason being is if you look at our problems, for example, global warming and the virus, none of these are structured along an individual discipline. We need multiple disciplines. We need multiple ways of thinking. And then we also need this ability to listen and dialogue. And in other words, what we're going over right now is, if we look at pluralism, there are two threads, and each are not unrelated, meaning that they are related. And number one is this ability of listening and dialogue and engaging. And the other is a knowledge of other disciplines, other ways of thinking. And it's not an either or, but we do need both. And I did begin with this notion of dialogue and listening, because I do think this is often forgotten. In our rush to implement pluralism, we usually argue and say, oh, we basically have to give out all this information about the different views. Now, that's only one aspect. I think much more critical is we need to be teaching the ability of listening and dialogue and working with others, because this is what the world needs. When our students graduate, this is what the world needs. And there's another argument that we do need pluralism, and this goes back to rethinking economics. And they make the connection with plurality and the integrity of university curricula. And this is also something, and as I mentioned in our I wish I could give more, but I'm giving us an overview. And this is also something that pops up a lot. We're presenting the different ideologies and the different views and the different schools. Is any view invalid? In other words, given our knowledge and given what we want to do, is there anything out there that maybe we should prevent or maybe extirpate? Or is it a situation of anything goes? Now, moving along, the next section of this lecture is, we need to ask, at what level are we implementing pluralism? And we could do this nationally, and I've written a lot about this. We could do this with the university. I've also written a lot about this. And I've written, we can also do this at the level of the department, which I do think is very, very critical. And the rest of this lecture, we'll be looking at that of the instructor. Although I would simply argue that it's very, very critical if we want to be implementing and also teaching pluralism, that it be a united effort by the department. I think that's also very, very critical. But let's look at what is in red. And once again, this is another question you might write down. And once again, there was interaction. If we were in live, I could ask this. And what that simply means is,
would pluralism work? If, for example, there's 9 people in my department, and if I was the only one, and I would argue yes. Although this is something that we have to research more, is what's the relationship with the individual professor and the university, and then also the department. I think there really needs to be a working relationship. Although I would argue with the individual professor, I think this is also workable. You can implement it. And it's, you know, we all teach about the multiplier. And I think this is a good example. With us, you know, we're teaching our students, you know, we get influence, even just a little bit, it might that will ripple. And other items that instructors will ask is, as I mentioned, well, does that mean if I wanted to be teaching pluralism, that I will be teaching every issue from every viewpoint? And I would argue, absolutely not. Now, that's a recipe for madness. And then something else we ask is, looking at the level of the principal's course, is this appropriate in order to be introduced in pluralism? Or should we do this at upper levels? And I would argue that we need to do this immediately. And the specifics of what I mean by immediately is looking at getting our students to listen, to dialogue, and work with others. I think that is an essential characteristic of pluralism, which all of us could do. And once again, this is my own view. It is a modus operandi. It's a method of operation. And the essence of that method of operation is listening and dialogue, and also giving your students a little bit of humility, meaning economics doesn't have all the answers. And there isn't any discipline that possesses all of the answers. And as I mentioned, that's easier. It is easier said than done. I think that this is the best that we can do, is even at an individual basis, working with students, getting to know them as individuals, and listening and dialoguing. And then do this as a modus operandi of your teaching method. I do think this will be rippling and multiplying. And, you know, isn't this what good teaching is all about? You know, to get our students to listen, dialogue, working with others. And I do think, I look at a lot of teachers in the US and economics, I do think we're really fixated with teaching the bread and butter issues. You know, they say, well, you know, our students, they need to learn this. But then we do forget what it means to be a good teacher. And, you know, looking at when our students graduate from our university, what the world needs, as I mentioned, individuals that are able to listen and dialogue, get along with others, and respect others. And then this will be a little bit more specific. What I just gave was an overall view of what we do as an individual professor. And this is basically what I do. And it is easy right now to, with all the events of the world, it is easy maybe to begin with doom and gloom. You know, the world is going to end and all this, there'll be another virus. I would recommend just to do the opposite and argue, you know, this is the goal, this is the objective of education, to give us a hope and some optimism.
And given this, I do think we can naturally weave pluralism into this. And I do think this is very, very critical. It really works. Oops, I rewrote that. Let me, yeah, let me skip that. And that was out of order. And the next thing we have to do is we really need a definition that is aligning with pluralism. And I think that's very, very critical. And if you look at most books that are written on the subject, it's really just the opposite. And I really think that the definition is very, very critical. It really gives us an outline or a map of the rest of the semester. And I would also argue, and I think most of us know this, that right now the definition of economics is contested. What does that mean? It means there's disagreement. And we get mostly neoclassicals arguing about the means end. Economics is the study of allocating scarce resources to satisfy unlimited wants. But that's an awful definition. I mean, it really is. And one reason that it is awful is not all resources are scarce. And by making this assumption, it reduces maybe the motivation of the most interesting objective in micro. And that's to look at resources and ask, are they scarce? And if they are, what's the reason? And it's usually an institutional reason. And then most paradox, we reject that definition and we simply argue that economics is all about provision. And using that definition, it opens up and makes amenable everything else in the course. In other words, if this is about provisioning, then what do we mean by this? And one of the best ways of provision, there's disagreement and there's room for dialogue. But looking at this definition, it's very, very 19th century. Now, if we look at it's almost mechanical. We're looking at the allocation of scarce resources with unlimited wants. And that really isn't amenable with pluralism. And I would also argue, and this is what I do, we've also given lots of resources a way to do this. And what I mean by paradigmatically is this is very, very typical. If you look at, for example, a Mankiw book, everything is presented thematically, and everything is presented from beginning to end under one ideology. But I think a really good idea is offering the big ticket items. What are the big ticket items of the day? And this is something that Alfred Marshall argued that we should be doing. And he mentioned right in the beginning of his Principles of Economics book, every generation, its problems are different, and we should be adjusting our discipline. And this is something we've not been doing. And one of the big ticket items of the day, well, one of them is sustainability, global warming, inequality, and power. And this is the way I teach micro, rather than doing it like a Mankiw book. Look at the big ticket items. And it invites, it's naturally inviting dialogue and listening and working with each other. And another beneficial aspect of this is using the big ticket approach. That means you need not wait till the end of the semester in order to bring in, maybe the interest items like the environment or labor. And each of these are easily incorporated within the main syllabus using the big ticket items. And this is also something very critical, which
it's often missing in the traditional neoclassical. And if we introduce this, it's naturally amenable with pluralism. And this is the essence of power. I think most of us in this room, we agree with this. But this is something that students are very much familiar with. But then they get in a typical neoclassical course, and the word isn't even mentioned. I do think this needs to be very, very central. But if you look at these issues that we're inviting, sustainability, global warming, power, inequality, each of these items, it is inviting of pluralism. In other words, it's a natural relationship. And I think with micro and macro, we need to do this. And my 2018 book, this was the objective. Looking at the UN 17 Sustainable Development Goals, which is a recipe that the UN gives us, and asking what's the best way of aligning or realigning economics as a discipline with these. This is very, very critical. As most of us know that, this is the big issue. And our window, it's the window of opportunity. This is getting narrower. And the way I teach micro, I begin with this right off the bat. And let me skip. Oops. I guess I deleted that accidentally. Yeah. And introducing this, it is naturally amenable with pluralism. Each of the threads. And so, for example, if this is something, right, what we can do is get out and work in groups. And maybe 3 or 4 people in a group, and we discuss a particular goal. And this is one of them of the United Nations Sustainable Development Goals, where they mean we have to be introducing consumption that is sustainable and production that is sustainable. But what do we mean by that? And notice the word "and," and what's the best way of ensuring either? And the ways we go about implementing. And it really is good active learning and getting our students in groups working on these ideas. And then they get together and go over what they learned. And let me go back to something I skipped over. And this is another one. This is also very, very critical. What do we mean by gender equality? And this is one of the goals, goal number 5, achieve gender equality and empower all women and girls. If you look at traditional micro, this is missing. And the opposite, I think, is more prevalent. That traditional micro is overly masculine. It's emphasizing, everything that was written about the 19th century from the perspective of males. And I do think it's very, very critical that we get this perspective. And by doing this once again opens it up to pluralism. And then getting back to this, we just mentioned that. And then it's also something that we do in micro. It's looking at the business. And, it is my belief, and I wrote another book on this, if we are to be sustainable and pluralist, then the business firm, it must be a critical, it must play a critical role. And the main reason being is in capitalism, the business is critical. It is central. And I do believe this will be
this will be the main driver in the direction of pluralism and sustainability. And this is only missing in micro. We ask, what is it that the firm does? And then most of the neoclassical answer is deductive. Well, we assume it produces helper with the MC is equal to MR. But we don't ask, what is the firm? Which is a different question. And looking at this, we need to be asking, are there different variations of the firm that might be more sustainable than others? And once again, this also opens it up to pluralism. This doesn't mean that we're introducing students with every ideology, but we're introducing the ability of dialoguing, of thinking, and then within the room, respecting differences and divergences. And, you know, this is something else that I do think we really need in a non-neoclassical economics. And if you look at all around us, we have Google, Lyft, Meet, Amazon, all of these gigantic businesses. And each of them, it uses a platform. But what is this? And what's the way that business is operating? I would argue we need that in our curriculum. And I do give an exercise about, this is something I do. And it's also, once again, it's amenable to using pluralism. You know, one group, it doesn't have to be in the lecture, but maybe it might be outside. And one business investigates a big business, you know, an old traditional one like General Motors, and another one maybe investigates Google. And what are the differences? What is it that we could say about each inductively? And this really also gets the ball rolling. You know, with implementing and thinking about pluralism. And this is another unit of micro. And I would argue that this is also something, at least in traditional micro, we make believe in the neoclassical economics that we understand the consumer, but we really don't. What we are assuming is what a super rational consumer would be doing, but not what the consumer is. And I think we need to do a lot more of this, investigating what it is that the consumer actually does. And if the consumer is consistent with sustainability, which, remember, that's a big ticket item. And this is also something that I do. This doesn't have to be, you know, often, but even maybe once every other month, invite a guest lecturer from another discipline. And I think this is wonderful. And the reason being is it enables students, you know, to basically see that economics does not possess all of the answers. And that if the students are able, you know, to witness the different professors from different backgrounds working together, I do think that's a good example. And as I mentioned, that produces a positive externality. And I also think this is very, very critical. You know, I began my undergraduate life as a physics major, and we had labs every Monday. And there's an awful lot you can learn about in labs. And I would like to see the discipline of micro work with the lab, meaning maybe have a lab every week.
And maybe as I offer as a suggestion, maybe this notion of service learning, where you actually go out in the community and you work with individual businesses or individuals. This is really an eye opener. And it really gets us thinking that there isn't only one viewpoint. And then that this is moving beyond a little bit. If we do look at pluralism, we need to be asking, does it need to be multidisciplinary, interdisciplinary, or transdisciplinary, or even intra? I think this is also something worth considering. I think most of us looking at and engaging in pluralism would argue we need to be intradisciplinary, meaning discipline, meaning pluralist within the discipline. But I don't think that is enough. And I give a listing of others. Now, if this is the number one, is what most of us are thinking, but I really think we also need to be implementing this and the rest. But this is something that is done at the university level or even at the department level. It's difficult for an individual professor to do that. And as I mentioned, I've been editing the journal going back all the way 2009. And we published lots of articles that argue it is successful. And nothing we published argues otherwise. And this is looking at the evidence, the evaluations, subjective comments, and overall knowledge. But that doesn't mean that there's obstacles in implementing pluralism. I think the obstacles are significant. And I mentioned this, and I don't know about your university, but at our university is an ongoing movement of assessment. And this is a movement it's asking, what is it that our students learn in their university years? And this is overwhelmingly neoclassical. I mean, it really, really is. And I do think this is an obstacle. If you're a professor and it's, well, eventually my students will be assessed and I will be evaluated on the basis of their assessment. Does that mean that I need to be teaching what the assessment mandates? And I do think this is a really, really difficult issue. And it is really something that, we have to work with, all of us together. And I know the late Fred Lee was doing a lot of good work on this. And I do think we need a lot more. And the reason being it's the assessment. It is an obstacle. It's an obstacle for implementing pluralism at any level. And this is something I've always argued. I would love to do this. It's if we're looking at implementing pluralism, why not offer a course on pluralism? And this is something I'm able to do, but I do think we need this. And it might be beneficial. What do we mean? What are the ways of implementing it? On and on. What are the foundations? And this is something that I just put at the end that this is maybe another reason that we reached disagreement over what we mean by pluralism. And remember, we mentioned it's multifaceted and multidimensional. And I've just been looking at item number 6. But then there's all of these other
venues or levels of pluralism. And I'm not able to go into any of this in depth. And I am wrapping up now, but it is this is also very critical because this is the other thread of pluralism. I don't think it is the responsibility of every professor to be teaching every issue from each view. We're not able to do that. I mean, I'm not able to be that, to do that. But I do think it's the overall responsibility of the department. And that what unites the department, it is the other thread of pluralism, which is the ability of listening and dialogue. If every professor is able to teach that, then we can work as a unit. But if you do have one professor that somebody says, well, you know, this is a neoclassical view, and it is the only way. I do think that is a disservice. And, oops, wait a minute. What I do? Well, it's I'm almost done, but I don't know what happened there. Let me see if I get back. Yeah. Well, maybe we don't need that. I'm wrapping up now, and let me just give an overview of what we did. And we mentioned that number one, there's different definitions of pluralism. I don't think there's anything wrong with that. This is just like different definitions of democracy or sustainability. It's a rich word. It really, really is. What makes it rich is its existence on these different levels. And what does it mean to be pluralist? Well, in economics, there is a plurality of views, but in order to be a pluralist, it must be a modus operandi. And the essence of that modus operandi is teaching our students the ability of listening and dialogue and working with others. Now, that isn't easy, but it is doable. You know, this is one reason that all of us go into teaching. You know, we want to eventuate all of this within our students. And then also be teaching them a humility. But then the other thread of pluralism is introducing us and introducing our students with the wealth of knowledge, the other views. And as I mentioned, I do think doing it that way, it is the responsibility of the university and the department. And the next item is overview wrap up. You know, most of us are interested in, you know, I'm just a professor. What can I do? And I offered many suggestions, and I offer more in the book. And I think what really, really works is teaching listening. We have to listen to each other. We have to dialogue. Working in groups is really, really beneficial. And then restructuring the micro away from the MANCU and utilizing the big tickets or these big ticket items like sustainability. And I remember a number of years ago, Joan Roberts wrote, in economics, there's a lot of deadwood, and we need to be getting rid of this deadwood in order to be moving on. Now, I do think it's a lot easier now teaching pluralism at the university than it was when I began in 2008. There's a lot more resources. And I do think students, at least the ones I'm teaching,
are more open and they're looking at different solutions and they want to know more. And they're very, very suspicious of any professor that says, I want to be teaching you the economics way of seeing the world. And I want to be teaching the way and economist thinks. We don't need that. We need global citizens. And we need social scientists. And I will leave it at that. Jack, I know there's only Jack, ooh, yeah. I'm sorry. I'm sorry. We have only 5 minutes left. Oh yeah, I'm done. That's it. I'll end. Okay, okay. Am I audible? Yes. Yeah, I can end. Yeah, I know there's only 5 minutes left, but you know, as I did, I gave an overview. There's a lot that is left out. Although I will end. And then what's next? We have some questions in Okay. the chat. Ah, yes. Maybe you want to read it. You see it? No. No, no. Okay, okay. Wait a minute. So I can read it Okay, okay. for you. Wait a minute. It Yeah. might be. It might actually be if I could read it. Is oops. Okay. I can read it from Ana Luz Silva. She says, as a student, what can we do to demand that kind of teaching without being rude and the teachers do not get mad? Or what kind of activities can we do in order to be more open? And let me read the next. Say, from Francisco Cancino, how do you think we can reach a proper level in pluralism in a country like Mexico due to its certain level of conservative thought in economic? Okay. Alan Francisco says, I think some ways of thinking are better unexplored. For example, ideas that could end in more inequality and more property, we would not to limit. We should research in ideas that help humanity to make better our situation as a world, not just a country. Also, talking about the consumer, what would you recommend to the consumer to realize about what are the sustainable firms and which one are not? Rodrigo says, do the pluralism need to be included with ideologies as neoliberalism, which promote the separation of the state with legislation of the business? And Campos says, what can be done if schools are not willing to change the way they have taught economics to their students? And Rodrigo, the last Wow. one, when we talk about economics, we know that many schools have a preference to a theory, and sometimes they are not open to pluralist ideas.
What can we do to have a more extensive knowledge and incorporate the pluralism in all schools? Can you answer in general, Jack? Because we have Yes, other. actually, this is what I would like to, these are wonderful, wonderful items to ask. And this is what I would like to do. I would like each of you, if you're able to do this, maybe write out your answers and give them back to me. And I will work on them and then I will publish this as like a mini roundtable. I mean, these are great items. And I don't know if I could answer that all of them right at once, but I do think this might be a worthwhile objective. In other words, each of you that are interested, look at these. We should save these and get them together. And everybody that's interested in, write something about it. And then what I will do is I will go over this. I'll also add something. I'll write a little bit, and then I will publish it. I think that might be something very, very useful. If anybody's willing to do that. If nobody is willing, I will do this. Because I think these are really, really great items that we should be asking. And I don't know if one individual does possess all the answers, but does that work? Is that a good? Would that be something doable? Yes, it's okay. But and let me go back and see what I can answer very quickly. Let me share something. But I don't know. Somebody has another question or the interview, please. Jose Trejo? Yeah. Okay, there is another question. It's from Jose Trejo. How to remark the line between pluralism and think that all ideas are correct? And a second one is from Daniela Romero. Do you think that the economics over time has forgotten or separated from his social work? Absolutely. That's one reason that I recommend a lab. The lab will get us back in with the immersing in the world around us. I do think we've forgotten about it. Absolutely. And this is also something from Jose that where did we go? I lost that question. In a minute. About I was looking at the item that what's the way of separating the notion of pluralism from basically the idea that anything goes. And I do think this is very, very critical, but I've written a lot about this, and I've argued that if we do make the judgment that not every view is valid or legitimate, then what is the group or the individual that is making that decision? And is that group or is that individual being elitist? Being elitist. I would simply argue that what's wrong with everything goes? And a lot of what everything goes is, there might be something new that's out there that most of us don't like. And most of us are only people, and we might dismiss. It's something that might be new if it threatens us. I think that is a danger. I think that is a danger that we need to be looking at. Let me see. Okay, Jack, thank you very much. Let me read this. This is the certificate to Jack Reardon for his participation as a main speaker in the 8th International Seminary on Heterodox Microeconomics with the lecture Pluralism in Economics.
Thank you, Jack. Congratulations. See you soon. Bye bye. All right, bye. It was really nice visiting. Okay, thank you. Thank you, Jack. Yeah. I will answer all of your questions. I really wasn't able to answer all of them right now, given the limit, but if you want to write, if you can, if you could save those questions and then give them to me, I'll write them and give them back. Thank you very Okay, much, thank you Professor. very much. Bye, bye, bye. Okay. All right, bye-bye. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra segunda conferencia en la misma dirección, ¿sí? Es una reflexión que me parece, al igual que la de Jack, sumamente importante, de uno de nuestros profesores, el profesor Jorge Ibarra, quien nos va a compartir su reflexión sobre estos momentos tan importantes que tenemos en la facultad para transitar hacia una visión más holista, más plural, un cambio deseable, los obstáculos que hay en el camino para lograr una transición hacia una visión pluralista en el campo de la microeconomía. Sin más, yo creo que todos conocen a nuestro maestro, Jorge Ibarra. Jorge, pues adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, primero muy contento de estar en este seminario que desde hace muchos años empeñosamente ha organizado Gustavo Vargas alrededor de un tema que se vuelve particularmente apremiante en estos tiempos en donde la teoría económica convencional sufre enfrenta, quiero decir mejor, diferentes críticas desde distintos frentes y un llamado a modificar la discusión entre economistas y la formación de economistas en un sentido más plural. Y no sé si pudiera situarme en el trabajo escrito, no tengo una presentación en PowerPoint por el sencillo hecho de que no lo sé utilizar, pero si quisiera enfocarme en algunos de los puntos de la ponencia, es posible, si no, de cualquier manera la tengo aquí a la mano. ¿Sí puedo compartir? Sí, claro. Claro que sí, doctor. No va a pasar lo que estaban platicando hace rato. Bueno. Ok, bueno, este es un trabajo que elaboré para un libro que se va a publicar como parte del proyecto PAPIT que dirige Gustavo Vargas. Entonces, lo primero lo resumo. El texto, pues, comienza mencionando que la pluralidad que todas las ciencias sociales normalmente asumen no ha estado particularmente presente en la economía como disciplina científica, y menos lo ha estado particularmente en los últimos tiempos, en donde se dio un predominio desproporcionado de la teoría económica neoclásica en la discusión académica, en las pautas para poder publicar trabajos de investigación y, de manera muy importante, en la formación de economistas universitarios. Entonces, lo primero es ese señalamiento. Después, la parte más extensa de la ponencia se plantea
ilustrar algunas diferencias entre el enfoque neoclásico y lo que tienen en común distintos enfoques heterodoxos. Sé que esto último es discutible porque por supuesto que los distintos enfoques que hoy llamamos heterodoxos tienen diferencias importantes entre sí, pero también tienen importantes intersecciones. Y es sobre ese criterio que se presenta esta parte de la ponencia. Me situé en el documento, sé que puede ser un poco tedioso, pero bueno, lo voy a recorrer rápidamente para después referirme a esta situación de la que acabo de mencionar, el predominio desproporcionado de la teoría neoclásica, y a partir de ahí, de lo que la teoría neoclásica no pudo explicar satisfactoriamente y de lo que no se ocupó de analizar de manera suficiente, a la par de, vamos a decir, de las promesas no cumplidas del régimen neoliberal, hacer un llamado a la pluralidad en términos algo más breves que lo que hizo el profesor Jack Reardon. Bueno, creo que se me borró la ponencia que tenía en la pantalla. No sé si debo volverla a poner. Yo creo que la tienes que volver a poner. Mira, lo que estamos leyendo es Fonseca, to everyone. Yo creo que estás presentando el El chat. archivo del chat, doctor, puede Sí, volver a picar compartir pantalla y le Sí. va a desplegar sus opciones y ahí Dice, selecciona el archivo de esto la va a ponencia. parar. Ok. Ahí va de nuevo. ujú. Ok, Bueno, ya estás entonces, compartiendo. algunas diferencias. Primero, a partir del objeto de estudio de la economía como disciplina científica. El enfoque neoclásico presenta como objeto de estudio toda situación que implique la asignación de recursos o medios escasos susceptibles de tener usos alternativos. Asumir la escasez, la infinidad de las apetencias humanas y la capacidad de elegir racionalmente, intercambiando bienes y servicios, son aspectos medulares para su construcción teórica. Plantea que los individuos actúan en diferentes terrenos, realizando continuas comparaciones entre los costos y beneficios de obtener aquello que buscan conseguir. De esta manera, los individuos toman decisiones óptimas. A partir de lo anterior, la indagatoria de la escuela neoclásica se fundamenta en establecer los términos precisos de lo que representa una asignación eficiente de recursos escasos y la manera en que se llega a ella. La asignación eficiente de recursos significa que la economía produce justo lo que los individuos prefieren consumir y haciendo el menor uso de los recursos necesarios para ello. Esto se lleva a cabo desde las decisiones individuales hasta plantear una concepción del funcionamiento de la economía en su conjunto. La noción de optimización juega, por lo tanto, un papel central. Ante tal definición de su objeto de estudio, el enfoque neoclásico extiende su noción de lo económico a diferentes aspectos de la vida de los individuos y no únicamente a lo que comúnmente se asume como cuestiones relacionadas con la economía. En cambio, los enfoques heterodoxos establecen al objeto de estudio de la economía como el proceso social de aprovisionamiento de bienes y servicios, es decir, la manera en que los humanos, en un contexto de interacción social, obtienen los bienes materiales que sustentan desde su supervivencia biológica hasta su desenvolvimiento cultural completo. Temas centrales de las posiciones heterodoxas son los procesos de creación de excedentes
y la expansión y transformación de las capacidades productivas, así como la distribución de los frutos de la producción en función del papel que toca a cada quien desempeñar en esas actividades. ¿Quiénes son los actores o los agentes de la economía? Para el enfoque neoclásico, el actor central de la economía es el ser individual, intercambiando con los demás a través del intercambio. Todo fenómeno económico parte del individuo, que mira por su propio bienestar y al que se le ubica decidiendo racionalmente la mejor manera, la óptima, de satisfacer sus preferencias. Ello ocurre predominantemente a través de su participación en los mercados. Cada individuo se distingue no solo por sus preferencias, sino por su aportación a los procesos productivos, relacionada esta con el o los factores productivos que posee y la manera en que es valorada por los demás sujetos, en función también de sus preferencias. La heterodoxia, en cambio, encuadra su análisis partiendo de la configuración de clases y grupos sociales que se encuentran en continua interacción, a la manera de los economistas clásicos. Clases y grupos están definidos primariamente por el papel que desempeñan en los procesos de aprovisionamiento social. Las clases y los grupos sociales interactúan de manera diversa, mostrando tanto instancias de interacción voluntaria y cooperativa como situaciones de conflicto. En este último caso, las relaciones se desarrollan dentro de esquemas de ejercicio de poder y dominación de otros. ¿Cuál es el elemento impulsor de la actividad económica? Para la escuela neoclásica son las apetencias humanas, inagotables y sin distinción entre ellas, las que impulsan las actividades de producción e intercambio. Los individuos buscan obtener la máxima utilidad que pueda estar a su alcance al consumir bienes y servicios. El consumidor y sus decisiones marcan el curso que siguen las actividades. Me brinco para acá. Para la heterodoxia, hay que distinguir entre los sistemas económicos distintos, entre distintos sistemas económicos, a lo largo de la historia. En el capitalismo, el motor de la producción y provisión de bienes y servicios es la acumulación de riqueza privada, al lograrse por la vía de la obtención de ganancias y su reinversión en recursos productivos. Naturalmente, para ello se deben producir bienes y servicios que por diferentes razones sean considerados útiles, pero en ello cuentan mucho las formas en que la propia iniciativa de los productores nos propone realizar el consumo, incluyendo la creación de nuevas necesidades. ¿Cómo visualizan la ortodoxia y la heterodoxia la actividad productiva? La escuela neoclásica nos muestra la actividad productiva como la simple reunión de factores de producción, libremente aportados por los individuos en el mercado. Se asume la posibilidad de combinar de manera flexible dichos factores de acuerdo con sus precios relativos y así lograr la maximización de ganancias por parte del productor. La sustitución de un factor por otro se puede hacer en el margen, eso es muy importante, que es justamente lo que permite realizar de manera oportuna la combinación óptima de factores. La función de producción, entre comillas, que es en realidad una expresión matemática, representa en abstracto a cualquier actividad productiva, simplemente como una combinación técnica y variable de factores. Un rasgo central de la teoría, contenido en muchos de sus resultados, esencial para muchos de sus resultados, es el supuesto de que la productividad en el margen de un factor productivo es finalmente decreciente cuando aumenta su utilización en proporción a los demás factores. Para las heterodoxias, la producción es un proceso social que genera y distribuye bienes y servicios bajo diferentes formas de interacción entre las personas
que forman parte de las diferentes clases y grupos sociales. Los procesos productivos son diferentes y descansan en tecnologías que implican mayormente combinaciones específicas de factores productivos, sin demasiados márgenes de sustitución en un momento dado, lo cual le quita sentido a la generalización de los rendimientos decrecientes de los factores productivos. Por otra parte, en la producción capitalista no solamente cuentan las consideraciones técnicas, sino que reviste particular importancia la relación que tiene lugar entre los propietarios de los recursos productivos, materiales y financieros, quienes son los organizadores de la producción, relaciones con quienes aportan solamente trabajo. Este aspecto es muy importante. ¿Cuál es el contexto en el que se desenvuelven los actores de la economía? El enfoque neoclásico parte de la caracterización teórica de un escenario que le permite a los individuos actuar con racionalidad plena, completa, y ubicarse en las situaciones óptimas, maximizando su utilidad en el consumo y sus remuneraciones como aportantes de factores productivos. Esto implica tener al alcance toda la información necesaria para tomar decisiones, tanto las decisiones que dan resultados en el presente, como aquellas que arrojan sus resultados en el futuro, así como la capacidad de procesar toda la información por entero. También el ejercicio de la racionalidad supone poder tomar decisiones de sustitución en el margen, sean sustituciones entre bienes de consumo o entre factores productivos por parte de la empresa. Me brinco un poquito. Con todo lo anterior, los actores de la economía pueden actuar con una racionalidad plena, absoluta. De esta manera, es posible establecer en teoría un estado de cosas en el que a partir de las decisiones óptimas de los actores de la economía, el sistema completo asigna eficientemente los recursos escasos. Esto es, se producen los bienes que los consumidores prefieren y al mínimo costo posible. Aquí la diferencia con las heterodoxias es fundamental. Para las posiciones heterodoxas, los actores de la economía, diferenciados y acotados de manera importante por su pertenencia a alguna clase o grupo social, enfrentan un contexto de información limitada, así como de una restringida de procesamiento. Los resultados de sus decisiones no son siempre predecibles, particularmente los de aquellas decisiones que suponen resultados para más adelante en el futuro. El futuro les presenta un escenario sujeto a incertidumbre fundamental, que los sujetos solo pueden tratar de remontar sobre la base de la confianza, de las presiones de la competencia, o por el impulso a lograr realizaciones, los famosos espíritus animales de Keynes. Pero las decisiones en diferentes momentos se pueden posponer o cancelar, lo cual es una fuente de inestabilidad en el curso que sigue la economía. En este contexto, las decisiones están orientadas por una gama de arreglos institucionales de algún tipo, costumbres, valores, reglas prácticas de uso acostumbrado, reglamentaciones y leyes, creación de organizaciones con algún propósito. Estos arreglos institucionales se utilizan en la medida en que sean funcionales, pero también evolucionan en el tiempo. En ese sentido, se considera que los actores de la economía actúan con una racionalidad limitada, procedimental, razonable. Y en un contexto así, me brinco un poco, no existen puntos de optimización precisos, claramente discernibles.
Me voy al siguiente punto, la conformación de los mercados. La escuela neoclásica nos ofrece una visión abstracta del mercado. El mercado es tratado como un ordenamiento general, libre e impersonal, que en condiciones de competencia plena y comportamiento racional de los individuos debe, por deducción, conducir a la asignación eficiente de recursos. Me brinco un poco. La concepción neoclásica del mercado se generaliza para un ordenamiento de la economía en su conjunto. Se trata de un esquema de equilibrios de precios y cantidades en todos los mercados que ocurren de manera simultánea, el llamado equilibrio general. Se trata de un arreglo sobre cuya existencia se discute en términos teóricos, sin asumir que se presenta en la realidad, pero que sin embargo es un referente central en buena parte de sus análisis y de sus recomendaciones de política. Naturalmente, que la agenda neoclásica se ocupa ampliamente de situaciones con imperfecciones y desequilibrios en el mercado, pero el referente para su análisis y la prescripción de políticas es siempre el equilibrio de plena competencia, sea concebido a nivel parcial o bajo el esquema de equilibrio general. Para las heterodoxias, afines entre sí algunas de ellas, los mercados son ordenamientos diversos de encuentro entre compradores y vendedores que son distintos uno del otro en su configuración y funcionamiento y que operan con reglas y procedimientos específicos en cada caso. En los mercados se refleja la concurrencia voluntaria de los participantes, pero se reconoce que en diferente grado y de manera distinta se manifiestan formas de poder para influir sobre su curso. No son de ninguna manera ordenamientos neutrales e impersonales. El tema de poder de mercado que poseen los diferentes actores en distintos mercados es un tema central, así como también lo es el detalle institucional en cada caso, en cada tipo de mercado. El significado y el papel de los precios. Para la escuela neoclásica, los precios de los bienes y servicios son establecidos de manera impersonal por los mercados. Son los referentes orientadores para la toma de decisiones, tanto de consumidores como de productores. También para los aportantes de factores productivos. El ordenamiento de los precios, bajo su alineamiento en el caso canónico de la competencia perfecta, representa la expresión de la mejor asignación de recursos escasos. Una vez establecidos los precios de mercado, son finalmente la expresión libre de las preferencias de los compradores finales en un mundo de recursos escasos. En cambio, para las heterodoxias, los precios son el mecanismo de encauzamiento de la reproducción económica, es decir, el conducto para recuperar los costos y lograr la obtención y la apropiación de excedentes, y en el capitalismo, su posible reinversión productiva. Además, los precios así entendidos constituyen, a partir de su estructuración, la simiente, el origen de diferentes perfiles de la distribución del ingreso. Me voy a brincar algunos puntos de comparación por la brevedad del tiempo. Me ubico en los actores de la economía y la distribución del ingreso. La escuela neoclásica nos plantea la teoría de la productividad marginal de los factores en la determinación de sus precios de mercado. La distribución del ingreso proviene del precio que el mercado les da a los factores de la producción. Como los factores de la producción, ya vimos, se pueden sustituir en el margen, su precio en un régimen de competencia plena, perfecta, corresponde a la contribución claramente discernible de cada factor
por separado, su contribución a la producción total. Y esta distribución del ingreso, ya se mencionó antes, es una expresión de la asignación eficiente de recursos. Por otra parte, si tratamos de modificar la distribución del ingreso, el enfoque neoclásico nos insiste en que esto implica sacrificar eficiencia en la asignación de recursos. Es decir, las medidas redistributivas basadas en juicios de valor, en nociones de justicia, son loables, plausibles, pero tienen un costo en términos de eficiencia económica, en términos de la asignación eficiente de recursos. Para los enfoques heterodoxos, la distribución se asume como el resultado del poder relativo de los participantes en la producción. La distribución no es una marca de la asignación eficiente de los recursos definida por el mercado. Existen márgenes de negociación en la distribución del ingreso que son compatibles con una economía dinámica. En particular, se toma en cuenta que los salarios reales más elevados son una fuente potente de demanda y, por lo tanto, al contrario de la posición neoclásica, de creación de empleo. Las posiciones heterodoxas también nos ilustran sobre el hecho de que los aumentos en los salarios reales no necesariamente reducen las ganancias de las empresas, ya que dependen también de los demás rubros que configuran la demanda total en una economía con capacidad productiva disponible. Bueno, viéndola ahora, me voy a brincar algunos términos de referencia sobre los cuales hacemos esta comparación. Y voy a seleccionar algunos más cortitos. La relación entre los ámbitos micro y macroeconómico. Este es un elemento bien importante. Para la escuela neoclásica, la esfera macroeconómica, la que contempla la economía como un todo, se trata como una réplica y una sumatoria, podemos agregar, en el agregado, valga la redundancia, de las consideraciones y soluciones del análisis micro, es decir, de los equilibrios establecidos desde el comportamiento del ser individual. Partir de los fundamentos de la asignación de recursos desde el nivel micro es fundamental para construir la visión del funcionamiento de la economía en su conjunto. La economía no es más que la suma de sus partes. Para las perspectivas heterodoxas, el enfoque de análisis al nivel macroeconómico tiene pertinencia propia, al considerarse como independiente de lo que se observa en el ámbito de los espacios económicos individuales. Lo micro no necesariamente se replica en la dimensión macro. En realidad existen múltiples resultados diferenciados y en el límite contrarios, o sea, paradojas. Lo que aparece como cierto en el caso individual no se repite, sino que resulta ser muchas veces lo opuesto a lo que ocurre al nivel del conjunto. Lo más cierto es que los fenómenos macro acotan el contexto en el que se desarrollan las actividades individuales y de esta manera las condicionan. Asumir a la economía simplemente como la suma de sus partes conduce a frecuentes errores de lo que se llama falacia de composición. La economía y otras dimensiones de la vida social. La escuela neoclásica asume, ya se mencionó al inicio, una separabilidad de lo económico, entre comillas, como un asunto general de cálculo racional y asignación de recursos o medios escasos sobre la base de la optimización. Lo económico, entre comillas,
se puede dar en cualquier ámbito. Entonces, muchos de los diferentes aspectos de la vida social tienen una dimensión económica expresada en términos de costos y beneficios que se pueden establecer y analizar. A esta tendencia y forma de pensar se le ha dado a llamar el imperialismo de la ciencia económica. Así, afamados economistas neoclásicos han extendido el análisis económico a campos como la política, diversos aspectos de la vida social, familiar, la criminalidad y otros temas más. En cambio, para las posiciones heterodoxas, la producción y la distribución de bienes materiales, las relaciones que de ahí surgen y sus resultados están incorporadas en todo el entramado de la vida social. Las distintas dimensiones de la vida social interactúan. Por lo anterior, se requiere de una retroalimentación entre las diferentes ciencias sociales para comprender de mejor manera los fenómenos que de forma acotada consideramos como económicos. Y me voy al último punto, la culminación, digamos, de esta comparación, que es la concepción de la economía como disciplina científica. La escuela neoclásica mantiene la pretensión de que es posible separar entre economía positiva, científica, entre comillas, y cuestiones normativas, es decir, todo lo relacionado con valoraciones subjetivas. La economía positiva abarca, entre comillas, lo que realmente es, independientemente de juicios de valor. De esta manera, asume que puede arribar a la objetividad plena y al ejercicio del trabajo científico con toda rigurosidad. Con ello se plantea la elaboración de principios y leyes de vigencia universal a la manera de las ciencias duras. Bueno, a pesar de esta pretensión, lo que la realidad nos muestra es que no resulta difícil encontrar preconcepciones y valores implícitos muy claros en la configuración conceptual y analítica de la economía neoclásica. Basta leer los primeros capítulos de un libro de principios de economía para darse cuenta de ello, ¿no es cierto? Esta escuela, este enfoque neoclásico, mantiene deductivo, parte de supuestos, conceptos y razonamientos elaborados a priori, es decir, antes de la indagación empírica. Así crea un sistema cerrado de determinaciones mutuas, completas y discernibles de todo lo que ocurre en los ámbitos objeto de su estudio. Por otra parte, la escuela neoclásica valora más la capacidad predictiva de sus modelos que su capacidad explicativa más detallada y realista. Bueno, a partir de todo lo anterior, la escuela neoclásica sostiene que aplicando su método, considerado como estrictamente científico, no puede haber más que una ciencia económica única. En su afán de distinguirse de esta manera de otras disciplinas, como la sociología o la ciencia política, es que la economía neoclásica se bautizó desde tiempo atrás, y por uno de sus exponentes más destacados, como la reina de las ciencias sociales. Aquí, perdón, me voy a permitir hacer una pausa para leer un pasaje que es muy demostrativo de esto. Dice así: en diciembre del 83, en ocasión de la reunión anual de la American Economic Association, George Stigler, profesor de la Universidad de Chicago, comenzó su conferencia mencionando que un colega de la universidad, profesor de ciencia política, lo cuestionó sobre la razón de que no hubiera premios Nobel para las demás ciencias sociales. Yo le respondí, dijo Stigler, que ellos ya contaban con el premio Nobel de literatura. Así las cosas. Bueno, sobre este punto, las posiciones heterodoxas parten de la aceptación que en el estudio de la economía se hace presente la interacción entre concepciones analíticas
es decir, visión del mundo, valoraciones y aspiraciones de quienes estudian la economía y las tareas analíticas propiamente dicho. O sea que nosotros estudiamos los fenómenos económicos a partir de nuestra propia concepción, preocupaciones, aspiraciones. Pero eso no tiene que ir en detrimento de la posibilidad de llevar a cabo un análisis riguroso y de rectificar cuando el caso lo amerite. Asumiendo esto, los economistas heterodoxos entienden a la ciencia económica como un conjunto de aportaciones de escuelas diversas que deben ser consideradas. Los heterodoxos están más inclinados a convivir entre una pluralidad de enfoques y en general son más dispuestos al diálogo. No consideran que puede haber una ciencia económica única, es decir, aceptan el pluralismo como forma de cultivar la ciencia económica. Las corrientes heterodoxas son más propensas a crear escenarios analíticos abiertos, es decir, sistemas en los que algunos aspectos o variables no se pueden plantear en su determinación como dependientes de un conjunto completo, bien delimitado y discernible de factores. Como consecuencia, no todas las explicaciones caben nítidamente en la estructura de un modelo de determinaciones simultáneas. Diversas relaciones causales importantes se tratan con reservas en su planteamiento, debido a que son multifactoriales. Por ello, muchas explicaciones sobre diversos aspectos del funcionamiento de la economía dan lugar a proposiciones razonadas, pero susceptibles de ser problematizadas en la discusión y en el análisis. En general, aunque en este aspecto hay situaciones variables, las posiciones heterodoxas están más inclinadas a la observación de los hechos como punto de partida para plantear una elaboración conceptual y teórica más apegada a la realidad. A partir de ello es que se procede a hacer generalizaciones, o sea, adoptan el método inductivo. Se valora tanto la capacidad explicativa como la predictiva de las teorías. No consideran la elaboración de leyes universales para todo tipo de sistema económico, sino se proponen hacer generalizaciones sobre aspectos propios del sistema que se proponen analizar y comprender. De ahí que se pueden derivar generalizaciones que no necesariamente corresponden a otros casos o momentos históricos. Bueno, después de este recorrido un poco árido, pero importante, el resto de la ponencia plantea, bueno, que se dio una preponderancia en los últimos tiempos del enfoque neoclásico, una preponderancia desproporcionada. Y nos ilustra, hay una literatura muy vasta sobre este tema, pero nos ilustra sobre cómo se fue dando esta preponderancia en los ámbitos de la discusión académica, en los requisitos de publicación en las revistas científicas más prestigiadas, y en particular en la formación de economistas, y cómo a partir de ello se fue perdiendo pluralidad. Muy bien, Jorge. ¿Perdón? Ah, excelente, excelente. Repito, hay una literatura extensa que nos ilustra sobre todos estos procesos, y entonces ya no me detengo por problemas de tiempo, y de ahí se sigue también a relatar la inconformidad creciente que se fue dando con este predominio de la teoría económica neoclásica. Mucho de este predominio se explica, esto es importante decirlo, porque la teoría neoclásica
y corrientes emparentadas, como la economía austríaca, que existen desde tiempo atrás, fueron las corrientes teóricas que mejor se acomodaron con el régimen económico neoliberal. Es preferible plantearlo de esa manera. Las teorías económicas datan de mucho tiempo antes, de mucho tiempo atrás. El programa neoliberal arribó después, pero encontró en estas teorías un sustento muy sólido para su argumentación y sus propósitos, reconociendo, sin embargo, por otro lado, que muchos economistas de formación neoclásica no aprobaron, sino que criticaron el programa económico y social del neoliberalismo. Esto es importante señalarlo. Bueno, pero a la par de que las promesas del régimen neoliberal no se cumplieron y de la problemática que a partir de ello se fue generando, la economía convencional también entró en crisis, tanto por lo que no explicó satisfactoriamente como por las temáticas que dejó de lado, ¿no? Por ahí recuerdo una famosa aseveración de Lucas diciendo que eso de ocuparse de la distribución del ingreso era una aberración, un sinsentido. Había que ocuparse de otras cosas más serias y rigurosas, solo por poner algún ejemplo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que ha surgido? Un cuestionamiento a la teoría neoclásica, numerosos esfuerzos o llamados de centros académicos por repensar la economía como disciplina científica. Y uno de los ingredientes forzosos para ello es asumir a la economía plenamente como una disciplina plural, una disciplina en la que concurren distintas escuelas de pensamiento. Jorge, Entonces, perdón muy que te rápido y para interrumpa. terminar, Anda, sí, por aunque ya favor. lo hizo Jack Reardon de manera más detallada, en esta ponencia se señalan la conveniencia de asumir la pluralidad para cultivar la ciencia económica y para formar economistas en la universidad, cosa que desde luego se dice fácil, pero ya Jack Reardon nos hizo ver de la complejidad, tanto conceptual como práctica, para practicar la ciencia económica de esa manera. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Cada uno de los... Jorge, perdón, yo creo que ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. No sé si Ok, pudieras si redondear quieren la idea. Sí. son distintos puntos que de alguna manera están repitiendo lo que ya dijo Jack. Yo preferí, en vez de insistir en ellos, concentrarme en esta comparación entre enfoques alternativos, que creo que sobre todo para nuestros estudiantes puede ser más ilustrativa de qué es lo que pasa y quizá de todo lo que se ha perdido al asumir la hegemonía del enfoque neoclásico. Pero por supuesto, si quieren que reservemos lo que queda del tiempo. Sí, doctor, tenemos preguntas para usted que nos gustaría plantearle, además de, bueno, presentar en su constancia, pero primero me gustaría leerle las preguntas que hay. Isabel Barrientos nos dice para el profesor Ibarra, ¿qué está haciendo la facultad? Supongo que la Facultad de Economía de la UNAM, para transitar a la pluralidad en la microeconomía. Ramos Jesús le pregunta
Entonces, podemos decir que la economía neoclásica nos dice que la economía de mercado tiende de manera automática al pleno empleo al contar con un sistema de precios y salarios perfectamente flexible. ¿Qué papel corresponde al mercado en el objetivo de alcanzar el pleno empleo? Y Eligio Esquivel, Eric Uriel, le pregunta, ¿cómo diferenciar entre heterodoxia y pluralismo en cuanto a economía o cómo reaccionar a estos conceptos? Y Gonzalo Convita Mora le dice, me gustaría recomendar algunos libros para iniciarse en la microeconomía heterodoxa. Y a mí me gustaría hacer un comentario aprovechando, me parecieron muy interesantes ambas ponencias, pero me surgen varias dudas respecto de lo que Reardon planteó y usted, doctor, porque creo que o sea, llegamos como a las mismas conclusiones en el sentido de que muchas veces impulsar el pluralismo económico como práctica docente nos lleva también a esto que Mario Bunge señala en términos de las verdades locales de la economía. La economía como una semiciencia, dice Bunge, que tiene verdades locales, como la biología. Entonces, pareciera que el pluralismo nos conduce hacia ese camino, al camino de el espacio, las características del espacio, la conformación de las economías locales, la diversidad en la expresión de los problemas económicos, nos llevaría entonces a construir elementos de análisis que solo responden a la localidad. Entonces, ¿en qué medida, y esta es una pregunta abierta y quizá un poco provocativa, en qué medida el pluralismo económico se aleja de la teoría general para concentrarse en ideas a partir de una visión empirista? Esa sería mi pregunta para discutir. Gracias, profesor. Jorge, también yo tengo un comentario, ¿sí? Ajá. Eh, Me parecieron que las dos intervenciones son sumamente interesantes, pero además productivas. Para resumir rápidamente, una de las propuestas de Jack Reardon es que en lugar de que abordemos la microeconomía enseñándola a través de los axiomas y como tradicionalmente se hace, ¿sí? Se elijan una serie de temas y de tópicos, ¿sí? Esa es la propuesta de Jack Reardon. Y a partir de esos tópicos se pueda enseñar, ¿sí?, la microeconomía en sus diferentes aproximaciones. Entonces, lo que tú haces, está muy cercano a la propuesta que él nos ha hecho, ¿sí? Es, digamos, plantear los temas, los escenarios, los actores, el mercado, los precios, los ambientes, y a partir de ahí, ¿sí?, los profesores podemos, ¿sí?, ver cuáles son las aproximaciones a cada uno de los temas. Me parece que en ese sentido tu presentación es digamos, una referencia que los profesores que enseñamos microeconomía y en general todos los que enseñamos economía deberíamos de seguir, ¿sí? No partir del punto que nos lleva en la teoría neoclásica al equilibrio, sino de los temas y las temáticas fundamentales para la construcción de una explicación coherente de la realidad. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Adelante, te dejo para que conteste. Y no, gracias. Bueno, hay varias preguntas, algunas como las de Seika, muy difíciles. La primera, ¿y qué hace la facultad? Bueno,
La facultad es todo un caso. Tiene aspectos positivos en la Facultad de Economía. Hay un grado, vamos a decir, relativo de pluralidad. Contrasta mucho la formación de un economista en nuestra facultad con la que se obtiene en otras escuelas de economía. Digamos que la facultad tiene, usando la terminología de los tiempos que nos está tocando vivir, la facultad tiene sus potentes anticuerpos contra el pensamiento único. Pero, sin embargo, es una pluralidad quizá un poco, ¿cómo llamarle?, deformada, en términos de considerar que la ciencia económica, porque así está más o menos armado el plan de estudios actual, que la ciencia económica está dividida en economía neoclásica y la crítica de la economía política emanada de Marx. Por supuesto que los estudiantes en el camino se encuentran con profesores de otras persuasiones, los keynesianos, por ejemplo. Lo que nosotros no tenemos, pero es un problema que ya planteó el mismo Jack al inicio, pues es una manera de vertir esa pluralidad de una manera más ordenada y más coherente. Recientemente, bueno, antes de la pandemia, hubieron discusiones en torno a la modificación del plan de estudios. El plan de estudios de la facultad no es que sea viejo, bueno, se dice es muy viejo porque la última vez que se renovó fue en tal fecha. No, pero cada uno de los profesores, obviamente, que ha ido aportando contenidos adicionales de acuerdo a los desarrollos de la disciplina en sus materias. Sin embargo, es un programa desordenado. Hubo un llamado a discutir el plan de estudios y la verdad es que han sido discusiones muy difíciles. Pues por lo mismo, ¿no? Por las preferencias que cada grupo, clase de profesores tiene alrededor del enfoque que le parece ser el más relevante. Y por un cierto temor a que la pluralidad pueda dar lugar a una enseñanza caótica de la disciplina en la facultad, ¿no? Un temor, bueno, una posición de muchos profesores es hay que enseñar lo que se enseña en todo el mundo y ya después como materias optativas enseñar enfoques alternativos. Porque si no, esto va a ser un relajo, los estudiantes no van a entender nada, qué sé yo. Ahora, el enfoque sobre una segunda pregunta. Sí, en su versión más canónica, vamos a decir, el enfoque neoclásico estaría argumentando alrededor de que la flexibilidad plena de precios y salarios en un mundo donde los actores económicos toman decisiones racionales debería conducir al pleno empleo. Por supuesto que en la agenda de la economía neoclásica los temas más importantes tienen que ver con el no cumplimiento de todos los supuestos de la teoría y de las situaciones subóptimas, por decirlo así. Pero siempre el marco de referencia es, por ejemplo, para las acciones de política, es qué es lo que habría que hacer para acercarnos a las soluciones óptimas. Jorge, perdón que te Ajá. interrumpa. Podríamos dejar pendiente algunas preguntas y mira, tenemos que terminar en 2, 3 minutos. Ya, Eh, y bueno, pues les pediríamos a los participantes, a los que se hicieron las preguntas, que sean un poquito comprensivos y pacientes con nosotros. El tema es
súper interesante y bueno, pues agradecer El a tiempo es el Jorge. tiempo. Sí, sí, lo único, como tú dijiste, se intuye que lo único escaso en esta vida, pues es el tiempo. Ujú. El tiempo y Entonces, el dinero. y el dinero, sí, sobre todo para los profes. Pero No, no, para los alumnos de la Facultad de Economía, bueno, tenemos la fortuna de que el profesor Ibarra es parte del cuerpo docente de la Facultad de Economía, entonces es de alguna manera sencillo contactarlo, podemos solicitarle su correo y difundirlo para, si así lo autoriza, para aquellos que estén interesados en el tema, que estén haciendo sus tesis o que estén estudiando sobre ese tema, le escriban directamente al profesor para continuar, ¿no? Con el diálogo, pues de eso se trata este encuentro, ¿no? De que no solamente expongamos aquí, sino que continuemos con la conversación que aquí estamos iniciando. sí, claro, Si por tú, mí no hay ningún inconveniente. Muchas o si gracias. tú quisieras, Jorge, terminar con alguna idea, pero bueno, pues ya Bueno, estamos. la pregunta, ninguna pregunta es fácil de contestar, pero la más difícil fue la de Seika. Eh, es algo solo que habría que seguir conversando, claro. Este asunto de la diversidad de los fenómenos económicos en cada ámbito, localidad específica, pues también con la necesidad de que el trabajo científico pueda lograr planteamientos razonablemente generales. Ese tránsito, pues, siempre es complicado, ¿no? De llevar a cabo. Y bueno, por último, eh, cuando se publique el libro que coordina Gustavo, al final de este trabajo, hay una larga lista de libros y artículos que tratan la crítica a la economía convencional, los llamados a la pluralidad, libros que nos ilustran sobre cómo abordan la economía, distintos enfoques alternativos, compendios de ese tipo, etcétera. Incluso están saliendo libros de texto que están tratando de ser más plurales, pero se nota mucho la dificultad en esos textos para cumplir, digamos, con este propósito, pero sí están surgiendo, lamentablemente, en idioma inglés. En español somos cautivos de los manuales de economía más convencional hasta la fecha. Bueno, gracias de nuevo. Gracias a usted. Adelante. Y Adelante, pues sí. en la pantalla está el reconocimiento, la constancia al doctor Jorge Ibarra por su participación en este octavo seminario internacional de microeconomía heterodoxa con la ponencia que se tituló Pluralismo en la economía, y con esta constancia le damos las gracias. Nada más un detalle. No soy doctor. Ok. Luego lo Ok. critican a uno por dejarse decir doctor. Como decía un maestro mío, una cosa es ser doctor y otra cosa es tener un doctorado. Entonces, seguramente usted es Exactamente. doctor. La academia no y el doctorado, pero la vida sí. Seguramente, por supuesto que Sí, sí, bueno. profesor. Muy bien, pues Gracias, Jorge. terminando esta mesa, vamos a pasar a la